¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy Carlos Gil. Hoy vamos a estar mostrándole cómo reemplazar el sensor MAF, el sensor de masa de aire en este vehículo. Esto es una Toyota 4Runner del año 2000 con motor 5BZ. Vamos a mostrarle cuál es la falla que tiene este vehículo. La falla principal es que demora mucho para encender. Entonces creemos que es el sensor de flujo de aire. Tenemos aquí en esta marca con este número de parte por si los quieren ubicar. Y bueno, la cosa es que tarda mucho para encender. Vamos a mostrarle. Ahorita prendió relativamente rápido, pero muchas veces se tarda mucho para prender. Vamos a intentar de nuevo. Ok. El sensor que queremos cambiar es este que está ubicado aquí. Algo que yo le quería mostrar era aquí en el escáner. Ve cómo él se comporta bastante estable. Ahorita lo tenemos en aire, el mínimo, 900 vueltas. Y ve cómo él se comporta bastante estable cuando está mínimo. Ahorita subió una escala porque activó el compresor del aire acondicionado. Pero básicamente él se encuentra entre la escala de 3.72 y 7.4, como unos 4 y algo, 5. Y se mantiene ahí en gramos por segundo. Ahora vamos a subirlo a 900 vueltas. Aquí arriba te dice el valor, ¿ves? Está entre 420 y 440. Ok, entonces vamos a subirlo a 1500 RPM para que ustedes vean la diferencia. Se vuelve inestable. Así lo mantenga en unas RPM estándar, ve como varía demasiado viéndolo a un régimen de giro estable. Ve como cambia entre valor entre 7 y 9. Y 8. Entonces vamos a cambiar el sensor para verificar si esta anomalía que se nos presenta aquí se lo soluciona y así logramos solucionar el problema. Entonces, para cambiar este sensor de aquí debemos de remover todo esto de aquí. Básicamente tenemos que sacar este tornillo que va aquí, este que va allá abajo y este que va aquí. A ellos los removí previamente. Ahora los voy a desconectar el sensor aquí. En un clic hay que presionarlo. Este clic está aquí, debemos presionarlo para que se levante ese pin que está allí y pueda liberar el seguro. Y después lo cogemos un poco para atrás y lo levantamos para que él logre despegar un poco. Vamos a tener acceso aquí a los tornillos donde él va aguantar. Vamos a removerlo, vamos a cambiarlo y ya les muestro. Ok, ya lo reemplazamos. Vamos a colocar el escáner nuevamente para hacer las mediciones, a ver si nos varía con el resultado anterior que les había mostrado. Ok, ya estamos aquí en el vehículo, lo tenemos en mínimo 900 vueltas. Vamos a ver el comportamiento aquí en el escáner con el aire encendido. Lo tenemos en entre 560 y 580. Como ven, está bastante estable. Ahorita bajó allí porque el compresor apagó y se queda entre 428 430 y algo. Vean que estable se comporta. Ahí volvió a prender el compresor del aire acondicionado y se volvió a situar en el rango de los 580 590. Vamos a acelerarlo a 1500 vueltas a ver cómo es el comportamiento.
comporta mucho mejor, se mantiene bastante estable también. Ahí cambia la curva porque cambia la escala aquí en la pantalla y por eso es que se mueve. Pero en valores generales se mantiene bastante estable. Yo diría que más estable que el otro. Vamos a dejarlo enfriar entonces, porque básicamente cuando él se enfría, el motor se enfría y después es que él presenta la falla como tal. Porque si ahora mismo lo apagamos y esperamos quizás unos 4 o 5 segundos y lo volvemos a prender, él prende rápidamente. Pero si lo dejamos reposar unos minutos, unos 5 o 10 minutos, es cuando comienza a dar la falla. Ahí aparentemente no prende tan rápido como debiera, pero sí está prendiendo bastante rápido. Cuando presenta la falla tarda casi el doble en prender. Entonces vamos a esperar que se enfríe para hacer una prueba y ver si en realidad funcionó el cambio con el nuevo mapa o no. Les muestro en un breve momento. Ok, ya lo dejamos enfriar por lo menos como unos 40 minutos. Vamos a probar nuevamente a ver qué tal es el encendido. Ok. Suena bien. Antes tardaba mucho más. Había que darle como el doble de lo que está tardando ahora. Se siente bien. Yo creo que funcionó la cambiada del Mass Airflow Sensor, del sensor de masa de aire. Bueno amigos, si tienen una falla similar a esta, quizás intenten cambiando el sensor de masa de aire. Es posible que se les solucione. Espero hayan disfrutado del video. No se olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima como siempre. Chao, chao.